Qué gusto recibirte en este canal. ¿Sabías que una oración hecha con todo tu corazón es escuchada por Dios? ¿Quieres saber cómo se hace esa oración? Pues quédate con nosotros. Gracias por estar aquí. Mis hermanos, gracias por estar en este canal. Te doy la bienvenida y te pido que te suscribas. Y si tú eres uno de los hermanos o hermanas que me estás escuchando y que una vez tú hiciste una oración, así como esta niñita que estás viendo aquí a un lado mío está orando y Jesús la está escuchando, tal vez tú hiciste una oración parecida y Dios te escuchó, Dios te sanó, Dios te levantó, Dios te cambió tu vida. Pues ¿qué crees? Es el momento de dar testimonio, porque en este canal se escuchan los testimonios y tu testimonio que tienes ahí guardadito aquí adentro, necesitas hablarlo. Por eso te pido, llámanos, conéctate a este teléfono que estás viendo aquí arriba en pantalla, mándanos un mensaje y dinos, yo quiero dar mi testimonio. No tienes que guardar ese testimonio para ti, necesitas hablarlo. El tiempo está pasando y la gente se está perdiendo. Y las palabras que tienes aquí adentro pueden salvar a muchas almas. Así que esperamos que por favor te comuniques con nosotros y nos cuentes ese testimonio. Lo damos a conocer a todo el mundo. Ya no sigas ahí dormido. Adelante, llámanos o conéctate con un mensaje. Y bueno, mi hermano, mi hermana, si tú quieres saber cómo Dios responde las oraciones, te invito a que escuches el siguiente testimonio, ya que en este testimonio se ha manifestado el poder y la gracia de Dios. Adelante. Bueno, pues yo desde mi infancia, yo tenía una abuela que ella era muy católica y que ella siempre nos acercaba a Dios. Ella siempre era de una abuela muy cariñosa, de que hijos, decía, levántense, párense, vayan a misa. Y entonces, pues nosotros éramos de que pues siempre la obedecíamos. Yo era muy pequeña, él tenía como unos 8 o 9 años cuando yo empecé, que mi abuela me llamaba la atención porque mi abuela era del diario estar a la iglesia. Cuando ella era sus días de como de Semana Santa, de todo eso, ella siempre estaba cerca de Dios. Entonces a mí me llamaba la atención de ver a mi abuela, como ella le gustaba ir mucho a la iglesia. Entonces hubo una ocasión de que yo crecí, ¿verdad? Pero yo me llamaba, aunque era así, pero yo me llamaba la atención de ir a la iglesia y siempre yo iba a la iglesia. Entonces después resulta que yo salí embarazada, era más joven, ya tenía como unos 19 años, salí embarazada. Entonces ahí pues yo salí embarazada, ¿verdad? Y yo quería abortar a mi bebé. Como mi abuela siempre nos decía de que Dios siempre está presente, Dios pídanle y Dios siempre les va a dar. Entonces yo agarré y me fui a la iglesia y yo le pedí tanto a Dios de que yo no hiciera eso, ¿verdad? Pero entonces como mi novio, él estaba aferrado de que yo tenía que abortar, entonces yo le dije, Padre mío, si tú estás aquí presente, Señor, perdóname por lo que yo voy a hacer. Si tú me quieres ayudar, haz que no se cumpla todo esto. Si es algo malo que yo estoy haciendo, por favor, no lo permitas. Y yo le pedí tanto perdón y entonces yo me fui con
con mi novio. Entonces mi novio me llevó con un doctor que me pusieron inyecciones para yo abortarlo. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que no pasó nada, solamente sentí unos pocos dolores y yo no pude, yo no pude, sí me pusieron las inyecciones y todo, pero no pasó nada. Entonces de ahí dije, no, si mi novio no se quiere ser responsable, yo lo voy a tener, mi bebé, y yo lo voy a criar porque tú, Señor, me vas a ayudar. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero tú me vas a ayudar. Entonces yo hablé con mi novio y yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer responsable. Si tú no quieres, pero yo me voy a hacer responsable. Entonces fue cuando yo decidí hacerme responsable de él y fui a hablar con el papá y la mamá de mi novio. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo estoy embarazada de su hijo, pero yo no quiero forzar a su hijo que se quede conmigo, ni vengo a obligarla. Solamente quiero que me ayuden a que yo esté con dinero, que yo me quiero ir para Estados Unidos y allá yo puedo tener a mi bebé. Entonces la señora fue muy amable, la señora, y me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con mi esposo y esto se va a arreglar. Entonces, al que ahora es mi esposo, yo le dije que ya había ido a hablar con su mamá y eso. Y no se molestó, me dijo, está bien, yo me voy a hacer responsable, me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, de ahí los dos nos vinimos para acá, tuvimos a mis dos niñas, que hasta eso, con la bendición de Dios, fueron gemelas. Esas gemelas que tuve, que ahora van a ser 30 años, por la cual yo le llamé para yo contarle todo lo que me ha pasado. Entonces, verá, pues las tuve, mis niñas, estuve allí. Igual no fue fácil porque sufrí mucho con mis niñas. Después yo me regresé para mi pueblo, estuve con ellas. Ahí tuve otra niña más. De allí mi niña nació mi niña Estrella, se llama Estrella. Después nació mi otro hijo que se llama Jorge. Nació otro más que se llama Guadalupe, y luego el otro se llama Jesús. O sea, allá tengo 4 hijos y aquí las 2 gemelas. Entonces, yo era una persona luchona. Bueno, soy una persona que me gusta trabajar, me gusta ayudar a las personas. Soy una persona de que me quito el bocado de la boca como para darle a la otra. Entonces yo era una persona de que siempre me gustaba ayudarle a mi esposo con criar animales. Entonces yo era una persona de que yo me gustaba ir a cuidar a mis animalitos. Tenía yo mis ovejas, tenía yo mis chivos y todo, pero yo agarraba muy temprano y yo me iba a cuidar mis animales. En una de esas yo sufría mucho. Entonces yo siempre yo ya siempre llevaba un librito que
tiene ahí los salmos, tiene ahí cosas del Espíritu Santo que te habla. Entonces yo agarraba y me ponía a rezar, me ponía a leer en lo que yo ando cuidando mis animales. Yo me ponía a hablar con Dios y yo le decía, Dios mío, algún día terminará todo este sufrimiento, todo esto. Entonces mis hijas habían terminado de estudiar, ellas estaban en Los Ángeles, no estaban acá en Nueva York, estaban en Los Ángeles. Ellas estuvieron, terminaron sus estudios y se vinieron para acá, pero ellas era su mejor anhelo, que siempre pedían de que ellas trabajaran en el aeropuerto. Ellas querían, porque para eso estudiaron, pero era tan difícil para entrar ahí. Pero yo le dije, hija, tengan fe, para Dios no hay nada imposible. Entonces fue cuando una vez yo les decía y ellas me decían, mamá, pero nosotros no somos como tú, tan creyente. No, hija, ustedes pídanle a Dios y van a ver cómo Dios va a escucharlas. Entonces, ellas yo era yo la de que siempre mi Padre Dios, mi Virgen de Guadalupe, siempre yo, pero ellas no creían mucho. Entonces yo le pedí a Dios, Dios mío, haz que algún día te amen como yo te amo, que crean como yo creo en ti, Señor, que te sientan como yo te siento. Entonces, esa tarde yo me fui, no, fue una mañana, muy tempranito, saliendo el sol yo estaba orando. Cuando yo miré en el sol, se me puso el Señor, nuestro Padre en forma de corazón de Jesús. Y después se borró y se puso una cruz. Y yo sentí ese hermoso, mi cuerpo, eso tan bello, tan hermoso, que yo le dije a Dios, Dios mío, si tú quieres algo que yo te ayude en la tierra, dímelo, Señor, yo lo voy a hacer. Entonces yo bajaba del cerro y me dice, agarra una despensa y llévale a esta persona, porque ella no tiene que comer. Entonces yo bajé del cerro y me fui a dejarle a esa personita. Y sí, su hijo estaba en cama, postrado en una cama. La vieja era una viejecita. Entonces me dice la viejita, ay, gracias, Teresita. No sabes cuánto yo le estaba pidiendo a Dios que alguien se apiadara de nosotros, porque nosotros no hemos comido todo el día y ya va a anochecer y nosotros no tenemos que comer. Yo llevado aceite, huevos, frijol, arroz, todo lo que tenía yo en mi casa, yo agarré y se lo llevé a la viejecita con su hijo. Y esas palabras me llenaron, me dijeron, me dio la bendición la señora, y yo sentí tan hermoso, tan eso, que escuché esa voz, y que otra vez esa voz me dijo, Dios, eso es lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Tú ver a estas ancianitas, porque no tienen quien verlas. Y desde entonces yo miraba a esas ancianitas que ahorita ya no están. Eran como 3 ancianitas que yo siempre yo les llevaba su despensa. No les puedo decir que del diario, pero sí cuando yo podía, yo se las llevaba. Y se quedaban tan contentas que me llenaban de bendiciones. Y yo les decía a mis hijos, yo me siento tan bien, que una vez un hijo mío me dice,
pero mamá, si nosotros no tenemos que comer, ¿y por qué tú les das? No, hijo, ustedes no tienen que ser así. Nosotros aguantamos sin comer, pero aquellas personas no. Entonces mi hijo me dice, tienes razón, mamita, tienes razón, me dice, está bien. Entonces, pues siempre esa he sido yo, ¿entienden? Siempre yo he sido de que yo siempre veo por los demás. Entonces esa vez yo, desde entonces a veces no tenía yo que darles y decía yo, Dios mío, no tengo ni para mí. No tengo ni para mí, ¿cómo quieres que yo le dé a esas viejecitas si yo no tengo? Entonces, hermanos, en el camino yo caminaba y que me encuentro 200, que me encuentro 500. O sea, Dios siempre, o que ya me llamaban, que me dicen, puedes hacerme pasta para mole, que puedes hacerme que chocolate, que puedes hacerme esto. Yo le decía, gracias Diosito, gracias Padre mío, porque tú estás viendo por mí. Gracias Señor, ya tengo para que yo les dé a todas esas ancianitas que tú me dices que yo les dé. Pues hermanos, yo les cuento que yo he sido esa persona. Entonces, hace esto que empezó de la pandemia, mis hijos se enfermaron todos a México y aquí en Nueva York. Yo tengo las 2 gemelas. Lo más grave fue de que yo tenía un trabajo, porque yo siempre, mi padre lindo, precioso, que debemos amarlo con toda el alma, porque es lo único. Les puedo decir, hermanos, que tenemos algo grande y maravilloso, porque no hay nada más poderoso que Él, ni siquiera las vacunas, ni siquiera nada de esas cosas, más que el poder de Dios y la oración que nos salva de todas estas enfermedades, estas malas enfermedades que vienen. Entonces, mis 2 hijos se enfermaron, 3 hijos que tengo en México se me enfermaron, se me pusieron de COVID los 3. Yo estaba trabajando y le dije a mi patrona que yo me iba porque mis hijos estaban muy mal. Yo al otro día me agarré y me fui para México, pero nunca dejé de orar en el camino, en donde quiera, hermano, que yo voy. Yo llevo mi rosario y yo no dejo mi rosario, orando, diciéndole Nuestra Madre Santísima que nos proteja. Entonces yo llegué a México, encontré a mis hijos tristemente desamparados, sin nadie que los viera, mis hijos. Entonces yo dije, Dios mío, mis hijos, ¿cómo están sufriendo, Señor? Yo les empecé a orar en ese momento, mis hijos, porque los 3 estaban mal, más uno, el más grande de ellos que estaban. Yo les dije, hijo, yo no podía ver esa tos tan fuerte que lo ahogaba, porque ellos estaban en casa recuperándose. Y solamente con el poder de Dios. Uno de ellos tenía el oxígeno. Entonces yo empecé a orar y a pedirle a Dios. Empecé a leerle la Biblia. Hay testimonios muy bonitos. Y yo les daba ánimo que se van a recuperar porque Dios es grande y poderoso.
Entonces, hermanos, el milagro tan grande que tuve al otro día, que mi hijo se le quitó la tos, esa tos que lo ahogaba, ya no tenía nada. Yo le dije, gracias Señor, porque lo sanaste, mi hijo. Pues pasó, ellos se recuperaron totalmente y otra vez me sentía triste porque ya los iba a dejar. No tardó mucho cuando me llama mi hija y me dice, mamá, Erika está muy mal, ella tiene fiebre. Y yo luego se me vino y le dije, dile por favor que se vaya a sacar la prueba. Y me dice, sí, dice, le voy a decir. Pero ella nunca se la fue a sacar, ella solamente venía con las fiebres y fiebres. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo me cueste lo que me cueste el boleto, yo me tengo que ir, yo tengo que estar con mi hija. Agarré como al otro día el vuelo y me vine. No hubo directo porque me costaba muy caro y entonces agarré y me vine de México a Cancún y de Cancún me vine para acá. Entonces yo le dije, llegué aquí, mi criatura estaba ardiendo en fiebre y ya estaba muy delgada, ya no tenía mucha fuerza. Entonces yo agarré y le empecé a hacer nos fuimos a sacar la prueba y la sorpresa fue de que era COVID lo que tenía. Y ella no quería ir al doctor. Y yo le dije, tienes que ir al doctor, hija, porque no puedes quedarte aquí. Me dice, no, mamá, si yo me voy, me van a matar ahí. Yo no quiero ir. Yo le dije, hija, pero tienes que ir, pero ella no quiso. Entonces me empecé a hacerle las vaporizaciones, le empecé a hacer todo y nada. Entonces agarré y le dije, Padre mío, ilumíname, Señor, ¿qué debo hacer con mi hija? ¿Qué debo hacer? Porque yo ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué hago, Señor? Entonces agarro un niño Dios que tenía yo ahí y que le digo, toma hija, le digo que Él te va a sanar, Él nos va a iluminar, ¿qué voy a hacer? Ella no quería ir al hospital, esas fiebres que no se le quitaban, ese dolor que tenía tan fuerte en los pulmones, todo estaba yo la veía muy mal, el oxígeno estaba bajando, entre más se le bajaba más. Entonces yo le decía, ay hija, tenemos que ir al doctor. Ella agarró el niño Dios y me dice, no me lo traigas porque yo estoy sucia, no, tú no digas eso. Dios nuestro Señor, Él te quiere, Él está contigo, por favor, no lo rechaces. Entonces agarró el niño y lo abrazó y lo volvió a poner ahí. A poco ratito yo fui y le volví a decir, vámonos al hospital. Entonces ya dijo, está bien, hermanos, yo les digo de que Dios ahí también trabajó en ese momento porque ella era necia que no quería ir al hospital, pero a Dios trabajó porque le ablandó su corazón y hizo que la llevara yo. Entonces me la llevé a mi hija. Mi hija era de poca fe, porque incluso yo siempre que yo venía acá a visitarlas, yo les decía, apaguen esa televisión y recen el rosario. Primero vamos a rezar el rosario y después la televisión. Ellas no entendían, una en el celular, otra en las novelas. Y yo dándome de vueltas, digo, Señor, ¿qué hago?
¿qué hago yo para que ellas entiendan de que tú eres lo más importante? Entonces yo sé, en ese momento yo empecé a orar y le dije, vamos hija, vamos al doctor. Mi otra hija, o sea, la otra gemela, tiene una bebé pequeña. Entonces yo le dije, me dice mi hija, mamá, quédate, porque ahí necesitan el inglés. Yo no puedo hablar inglés. Me dice, yo voy a llevarla a mi hermana. Tú quédate con la bebé. Yo me quedé con la bebé, pero hermanos, nunca dejé de orar. Yo lloraba y le pedía a mi Padre Dios que mi Dios me la salvara, que le quitara esa mala enfermedad. Pero Dios me decía, si tu hija no tiene fe, yo no puedo hacer nada. Ella tiene que tener fe en mí y así podrá sanarse. Entonces, mi hija me habló y me dice, mamá, Erika se va a quedar. Mi hija se llama Erika, la que se enfermó. Mamá, Erika se va a quedar, dice. Le van a sacar estudios, le van a poner oxígeno aquí y todo. Le digo, sí. Le digo, ¿y cómo la miras? Dice, pues ya está más mejor. Pero era mentira, mi hija estaba empeorando. Al otro día nos fuimos, me fui a verla, me dejaron entrar. Yo estuve ahí con ella. Yo le dije, hija, ten fe, hija, ten fe, Dios va a venir y te va a sanar. Mira, ten fe, cuando tú sanes, vamos a ir a México. Vamos a ir a ver a nuestra Virgen de Guadalupe que está en México, la villita. Vamos a ir, hija. Y ella agarra y me dice, no, yo no quiero ir a México. Yo no quiero ir. Hermanos, cuando mi hija me dijo eso, Dios se enojó muchísimo. Yo lo sentí como él fue su enojo. Y que él me dijo, Dios me dijo, no puedes hacer nada por tu hija hasta que ella crea en mí, hasta que ella sienta esa gran fe en mí, yo la sanaré. Hermanos, yo me vine triste, enojada, ¿por qué dije enojada? Porque ella no quiere entender. Yo empecé a orar, empecé a pedirle perdón por todo. Entonces, ella en la noche le pusieron el oxígeno. Al otro día mi hija fue y me dice, mamá, Erika está muy mal, mamá. Entonces yo le dije, hija, ella tiene que creer en Dios, tiene que tener fe. Si ella no tiene fe, ella no va a recuperarse. Me dice, sí, mamá, cuando yo esté yo allá, yo te voy a hablar y rézale, mamá, órale. Yo sé que mi hermana te va a escuchar. Entonces yo le dije, sí, hija, yo lo voy a hacer. Pero antes de eso, ella le pusieron el oxígeno. Ni con el oxígeno, que es normal, no le ayudaba para nada. Entonces él tenía para mí fue un ángel porque él estuvo en todo momento. Un amigo que él es de Israel, él sabe de medicina, él sabe de mucha medicina y él sabía lo que le ponían, él sabía lo que le van a poner, él sabe muy bien el inglés. Entonces ella agarra el teléfono y era ese muchacho, su amigo. Ella ya no podía hablar, ella solamente
no podía hablar para nada, solamente escuchaba. Entonces su amigo dice que le dijo, que escuchó que le dijeron, firma aquí porque te vamos a tener que entubar, porque no te recuperas, solamente te tenemos que entubar. Entonces el amigo de mi hija escuchó esas palabras y le dijo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo van a entubar? Ustedes no pueden entubarla porque ella no está en su conocimiento. Ella está perdida por todas esas medicinas que ustedes ya le pusieron. Ella no la pueden entubar. Si ustedes la entuban, yo los voy a demandar porque ella no la pueden entubar. Entonces, los doctores dijeron, bueno, hablaron con mi hija y le dijeron, mira, te vamos a poner esta máquina. Si tú no la aguantas, no la soportas, entonces sí vamos a tener que entubarte. Y créeme que es muy doloroso, le dijeron a mi hija, muy doloroso. Apenas yo entubé un joven como tú y murió al tercer día. Así es que no queremos que te pase tú. Tienes que poner de tu parte. Pero ¿cómo podía poner de su parte si la máquina que le pusieron la voltearon a boca abajo y tenía la máquina y la ahogaba? Esa tos que no la dejaba, que la ahogaba, que no podía respirar. Entonces mi hija me llama y me dice, mamá, háblale a mi hermana, háblale como tú le sabes hablar. Entonces yo agarré y le dije, Padre mío, tus rayos preciosos en este momento cubran todo su cuerpo de mi hija, sus pulmones, su cuerpo totalmente y sea sanada, Señor. Que ella soporte esta máquina, Señor, que la soporte en este momento porque tú sabes que eres el único Señor. Y yo quiero que tú, Señor, seas tú, Señor, quien la sane. Tu sangre poderosa cubra su cuerpo y le dé esa fuerza para aguantar esa máquina, Señor. Sánala, Señor. Sánala, por favor. Entonces le pusieron la máquina y la máquina empezó a aguantar. Mi hija empezó a soportar, hermanos. En ese momento llegó una doctora y le dijo, a ver, te voy a ayudar a voltearte. La volteó y cuál fue su sorpresa de mí, de todos ahí, que empezó a funcionar esa máquina. Hermanos, gloria a Dios, dije, porque Dios mío, gracias Señor, porque estás ayudando a mi hija, le estás teniendo esas fuerzas. Entonces, se quedó tranquila con esa máquina, respirando todo ahí, toda la noche. Y mi hija la dejaron cuidándola ahí. Mi hija no le importó que se infectara. Yo cubriéndola con su sangre poderosa de mi Padre Dios, que Dios la protegiera, que no le diera el virus también a ella porque tenía su bebé. Dios me escuchó, hermanos, porque nunca se contagió. Y créanme que ella no tuvo ninguna precaución. Ella abrazaba a su hermana, ella le daba de comer, ella comía con ella. Hermanos, y nunca se contagió. Ella estaba sana. Al otro día la llamamos mi hija, mi hija Erika, la que le pusieron la máquina, y le llamamos y ella contestó el teléfono, pero ella no hablaba, solamente la máquina. Entonces mi hija empezó a llorar, su gemela, la que tengo aquí, la de la bebé.
empezó a llorar y me dice, mamá, mi hermana no se va a recuperar. Yo sentí un escalofrío, hermanos, en mi cuerpo y un temblor en mi cuerpo. Que sentí que el Espíritu Santo cayó en mí y me dijo, no, tu hija no se va a morir. Ella está salvada. Yo la salvé. Entonces, hermanos, mi hija, yo le dije, no llores, ella va a estar bien, ella va a estar viva. Mi esposo también, no, ella no se va a morir, ella va a vivir. Dios me lo dice que ella va a estar bien, que ella luche porque ella va a estar bien. Entonces, hermanos, en ese momento, pero no es todo ahí, hermanos, porque el mal siempre estuvo presente ahí. Hubo enfermeras muy malas, hubo enfermeros muy malos que la dejaron morir, la querían dejar morir, pero yo con mis oraciones y cubriéndolo siempre con su sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, el manto precioso de nuestra Virgen de Guadalupe que lo cubriera, ella siempre estuvo ahí. Llegó una enfermera como fue un enfermero como a las 3 de la mañana, que no sé qué pasó, que el oxígeno no le estaba llegando, como que le paró, y entonces mi hija se estaba muriendo y le dijo a su hermana, apúrate, hermana, apúrate que me están matando, me están quitando el oxígeno. Su hermana ya casi a punto de llegar, llega ahí y pasa a gritarles a todas las enfermeras, a todos los doctores, vengan pronto que mi hermana se está muriendo, necesita el oxígeno, porque el enfermero le había dicho que ya no había oxígeno más, que se había terminado, hermanos. Y no era verdad, hermanos, había oxígeno, sino que el enfermero la desconectó para que ella muriera, hermanos. Pero el poder de Dios siempre fue más fuerte que todo eso. Entonces, hermanos, llegó mi hija y la volvieron a conectar a la máquina y todo eso. Entonces yo de nuevo hablé con mi hija, me la puso en el teléfono, en la cámara, y le dije, hija, no tengas miedo, Dios está contigo. Él te va a salvar, Él te va a sanar, te va a parar de ahí porque Él me lo dijo con sus palabras y Él te va a sanar. No tengas miedo, solamente dice que aguantes otra noche más. Aguanta, hija mía, y verás que para mañana tú vas a estar sanada porque Él me lo dijo. Él me lo dijo y yo sé que así va a ser. Hermanos, al otro día mi hija, ella podía hablar. Le quitaron todos esos aparatos y no tenía absolutamente nada porque yo se lo pedí a mi Padre Dios. Y en ese momento yo le dije, Padre mío, haz que todos los enfermeras, doctores y todos se sorprendan, que vean que es un milagro tuyo, mi Señor, que es un milagro tuyo, Señor, que tú la salvaste, Señor, que tú la liberaste de todas estas cosas malas, Señor. Entonces, hermanos, ella se levantó de ahí. Cuando ella llegó a mi casa aquí, ella era como si nunca se hubiera enfermado, fuerte, levantada, y yo le dije, Dios dice que te pares como Él le dijo al paralítico, párate y anda, así tú tienes que ser fuerte y así, porque Dios me lo dijo que así va a ser, y así fue, hermanos, así fue. Ahora mi hija la cambió, hermanos, porque ella es una persona de que
Si ella no hace oración, ella no anda tranquila. Ella es una persona de que ama a Dios como yo se lo pedí, como yo se lo supliqué a Dios que algún día tocara sus corazones de todos mis hijos. Y así fue, hermanos. Ella es otra. Dios me la dejó para un propósito. Y así, hermanos, así pasó todo. Y gracias por escucharme. Gracias porque yo sentía que tenía que sacar todo esto. Yo no sé por qué esto me venía ahogando, que tenía que sacarlo. Y ahora me siento feliz, me siento bien porque otros hermanos que lo están escuchando, sé que está bajo su fe. Por favor, les pido que no. Cuando nosotros le pidamos algo a Dios es porque creemos que Él nos los va a conceder. Y si Él no nos los concede, porque Él sabe cuándo y cómo y dónde. Y mi hija me contó, me dijo que cuando yo le estaba orando, cuando yo le estaba pidiendo a Dios que la sanara, que su sangre poderosa estaba cubriéndole a su cuerpo en ese momento, cuando yo le decía, hija, Dios está contigo. Ella dice que lo sentía esa fe que yo le transmitía, ella la sentía. Y ella le decía, porque llegaban los doctores y le decían, no, tú estás muy mal y esto, pero ella seguía diciendo, no, yo voy a sanar porque mi mamá le dijo a Dios de que yo voy a sanar y yo voy a sanar. Y ella dice que sentía esa fuerza, esa fe, ella la sentía, ¿me entiende? Eso fue lo que ella me dijo, y de que ella la cambió totalmente, la cambió porque incluso al otro día que ella, ese no le he contado, porque ella dice que miró a la Virgen de Guadalupe y que ella estaba rogándole a su hijo que ella le mandara su sanación. Y entonces su hijo le dijo, tu fe te ha sanado. Mi madre rogó por ti, dice, y tu fe te ha sanado. Fue algo hermoso, hermanos, algo hermoso que mi hija me contó, porque incluso hasta el otro día otra vez tuvo un sueño porque ella siempre tuvo su rosario en su mano y dice que en ese momento ella andaba buscando su rosario, dónde quedó y pensaba que lo había perdido, pero en ese momento ella entra a un sueño, se quedó durmiendo y le dijo, en su sueño se le apareció Jesús resucitado y le dijo, Señor, dime cómo yo orarte, yo no sé cómo orarte, dímelo, Señor. Y él dice que la miró y le dijo, no te preocupes, órame con el corazón y yo te escucho, hija mía. Entonces pues ella sintió muy bonito, ella dice que Dios tardó mucho hablando con ella. Yo le digo que ese testimonio ella lo tiene que decir para que ella le cuente todo lo que ella sintió. Pero sí, hermanos, ella me la cambió, definitivamente es otra.